Vamos a iniciar este tema 1 haciendo un repaso de lógica digital de algunos conceptos básicos que son importantes para entender este tema y los temas siguientes. En general, los sistemas digitales los podemos clasificar en dos temas o en dos partes. Uno sería la lógica combinacional y otro sería la lógica secuencial. En el tema 1 veremos lógica combinacional. En el tema 2 pasaremos a lógica secuencial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lógica combinacional y lógica secuencial? En el caso de la lógica combinacional, nuestro sistema digital que podemos representar como una caja negra, aquí hay ciertos componentes que van a realizar una tarea específica, pues estos componentes, si esto es un sistema combinacional, únicamente van a evaluar las entradas y a partir de las entradas nos van a dar las salidas, es decir, F únicamente depende de las entradas. Si, por el contrario, nuestro sistema digital, además de evaluar las entradas, evalúa también las salidas, o puede ser que no tengamos entradas, que únicamente evaluemos salidas, pues se trata de lógica secuencial, es decir, F va a evaluar entradas y salidas o únicamente salidas. Y a partir de eso nos va a calcular los próximos valores de las salidas. Entonces, tenemos estos dos sistemas. En este primer tema, pues vamos a ver algún sistema combinacional un poco más complejo. Para ello, pues vamos a seguir haciendo un repaso de algunos conceptos de cursos anteriores. La siguiente que vamos a ver es cualquier sistema combinacional, nosotros lo podemos representar en forma de una tabla. Esta tabla a veces se llama tabla de función, a veces se llama tabla de verdad. Pues usualmente nosotros vamos a utilizar la tabla de verdad, pero vamos a ver que es lo mismo. La diferencia es que la tabla de función, eh, todo va a estar en términos de voltaje alto y bajo. Sin embargo, en la tabla de verdad en unos y ceros. ¿Y cuál es el contenido de esa tabla? Pues el contenido de cualquiera de las dos van a ser todas las combinaciones de las entradas y el valor de la salida para esa combinación de entrada. Veamos esto con un ejemplo. Aquí tenemos un sistema digital. Esto va a realizar una función f. Tenemos tres entradas, I0, I1 y I2. Y una salida, solo una, o 0. Entonces, en nuestra tabla de verdad o tabla de función, vamos a listar las entradas, la salida, las entradas, la salida. Ahora bien, de cursos anteriores podemos recordar que si nosotros tenemos n bits, en este caso 3, vamos a tener 2 a la n combinaciones. Es decir, en este caso concreto, con 3 bits, 2 a la 3, 8. Y efectivamente, si nosotros analizamos esta tabla va a tener 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La otra también tiene 8. Nuevamente, la diferencia entre tabla de verdad y tabla de función es que esta está en términos de ceros y unos y esta en términos de voltaje bajo, L por su sigla por low en inglés, H por high en inglés, voltaje bajo, voltaje alto, 0, 1. Normalmente vamos a utilizar la tabla de verdad, vamos a utilizar ceros y unos. Les pongo la otra por si en algún momento se enfrentan a ella. Entonces, en general, dentro de nuestra tabla de verdad, pues justamente vamos a listar todas las combinaciones. 3 ceros, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Tenemos todas las combinaciones para I2, I1 e I0. La salida, el valor de la salida, pues usualmente va a ser una función que nos interesa implementar. En este caso está dado, no responde a nada en concreto, es un ejemplo. Ya haremos ejemplos en donde básicamente esta tabla pues va a responder a un circuito que deseamos implementar. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que 3 ceros, la salida es 1, 0, 0, 1 también es 1, 1, 0, 0 es 1,
1, 1, 0 es 1. Y en los demás casos, la salida es 0. En este caso, nuevamente, está dado, pero ya haremos ejemplos en donde vamos a ver qué valor queremos en la salida. Lo vamos a producir nosotros. Muy bien. Lo siguiente que tenemos que ver son las conectivas lógicas, conectivas o compuertas, pues a veces las llamamos en inglés, a veces en español, pues justamente vamos a empezar con la primera, que es la conectiva no, o la compuerta no o el not. Entonces, básicamente, en este caso, vamos a mostrar dos esquemáticos, dos formas de representarlo gráficamente. En todos los casos vamos a ver varias compuertas, varias conectivas. Entonces, en este lado siempre vamos a tener la representación ANSI y en este lado la representación IEEE. Les pongo las dos porque puede ser que ya sea en alguna herramienta informática, en algún simulador o en algún artículo o en algún circuito y pueda venir pues utilizando la nomenclatura ANSI o la nomenclatura IEEE. Lo más común es utilizar la nomenclatura ANSI, pero bueno, podemos encontrar cualquiera de las dos. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos una entrada X, una salida Y. En el caso de la nomenclatura IEEE, esta línea inclinada es la que nos va a indicar que se trata de que es un inversor, que es un no, ¿ok? Que es complemento la entrada. Entonces, X y Y. También podemos representar esto en forma algebraica. Usualmente vamos a utilizar X', X asterisco, pero también existen otras representaciones como no X, raya X o la slash X o la X con la rayita arriba. Para representarlo, para ver cuál es el funcionamiento, cuál es la función que va a realizar esta conectiva, utilizamos la tabla de verdad. En este caso, una única entrada X. Esta es la única conectiva que siempre va a tener solamente una entrada. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que si X vale 0, la salida vale 1. Si X vale 1, la salida vale 0. Estamos complementando el valor de X. Podemos ver esto como una función con interruptores, en donde básicamente si el interruptor está abierto, es decir, vale 0, pues la corriente iría por el LED y se encendería, es decir, valdría 1. Si cerramos el interruptor, es decir, el interruptor pasa a valer 1, está cerrado, pues el camino de la electricidad de la corriente sería este. ¿Por qué? Porque básicamente sería el camino de menor resistencia y el LED se apagaría. Por lo tanto, valdría 0. Entonces vean que justamente responde a la tabla de verdad. Interruptor abierto, vale 0 el interruptor. LED encendido, vale 1. Interruptor cerrado, vale 1 el interruptor. LED apagado, vale 0. 0, 1, 1, 0. El siguiente elemento que vamos a ver es la conectiva I. En el caso nuevamente, este es el esquemático ANSI, el esquemático IEEE. Nos indica un ampersand adentro para indicar que se trata de una I. En el caso de la conectiva I o compuerta I o AND, pues usualmente algebraicamente vamos a utilizar la multiplicación, sea explícita o implícita. Este sería el producto. Entonces, esto representa lo mismo, X y Y por Y implícito. Como teoría de conjuntos, lo podemos ver como la intersección entre X y Y o esta otra nomenclatura. En la tabla de verdad vamos a ver 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Entonces, ¿cómo podemos generalizar el funcionamiento de una compuerta I, de una conectiva I de más entradas? En este caso es de 2, pero podría tener 3, 4, toda la cantidad que queramos. ¿Cómo generalizamos esta tabla? Pues básicamente la generalizamos de la siguiente forma. Si en una conectiva I, si alguna entrada es 0, la salida va a ser 0. Y la salida va a ser 1 sí y solo sí,
todas las entradas son 1. Ven que efectivamente aquí tenemos un 0, 0, 0, 0. Aquí los dos son 0, 0. Y solo cuando todas son 1, la salida es 1. En una función con interruptores, esto lo podemos ver como interruptores en serie. Es decir, si alguno está abierto, el LED va a estar apagado, va a estar en 0. Solo cuando todos los interruptores están cerrados, el LED va a estar encendido. Asimismo, como tenemos la conectiva y tenemos su dual, que es la conectiva O. Esta sería la nomenclatura ANSI. La nomenclatura IEEE nos va a poner aquí adentro mayor o igual a 1. Usualmente, algebraicamente, vamos a utilizar la suma para representarlo. X o Y, X más Y. En teoría de conjuntos sería la unión entre dos conjuntos. Y pues justamente también tenemos aquí que sería la unión. ¿Ok? Entonces tenemos que esa es la conectiva O. ¿Cómo se ve a nivel lógica? Como una tabla de verdad. Vamos a ver. 0, 0 nos va a dar 0. Luego vamos a tener que 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Nuevamente, ¿cómo generalizamos esta conectiva para más entradas? 3, 4 o las que sean. Pues justamente es, en el caso de la conectiva O, la salida va a ser 0 si y solo si todas las entradas son 0. La salida va a ser 1 si al menos una entrada es 1. Si alguna entrada es 1. Como una función de interruptores, la podemos ver como interruptores en paralelo. Si alguno está cerrado, se enciende el LED. Para que se apague el LED, todos tienen que estar abiertos. Entonces, pues justamente esa sería la conectiva O, o esa era la conectiva O. También, pues, se vio en algún momento la conectiva NOI, que básicamente es en la nomenclatura ANSI, le colocamos la bolita esta que indicaba el complemento. En IEEE, la línea esta que indica el complemento. Entonces vean que es una I con el complemento. Lo mismo en la ANSI, una I con el complemento, que es este círculo que se pone allí. Algebraicamente es X y Y negado, X, Y negado. En una tabla de verdad, en la I que habíamos dicho, la salida es 0 si alguna entrada es 0. La salida es 1 si todas las entradas son 1. Pues este es el opuesto completo de la I. Vamos a tener que si alguna entrada es 0, la salida es 1. Y la salida va a ser 0 solo cuando todas las entradas son 1. Es el opuesto completo de la I. Como tenemos la no I, tenemos la no O. En el caso de la no O, pues justamente es en ANSI, es el mismo esquemático con el círculo que nos indica que estamos complementando. En IEEE igual, mayor o igual a 1 que teníamos antes, pero con la línea que nos indica que estamos complementando. X más Y o X o Y negado. En la tabla de verdad, ¿cómo sería? ¿Cómo era la O? Este es el opuesto de la O, el complemento de la O. La O era, la salida es 0 si todas las entradas son 0. La salida es 1 si alguna entrada es 1. Pues este es el opuesto. Entonces, la salida es 1 si solo si todas las entradas son 0. Y la salida es 0 si alguna entrada es 1. Entonces tenemos la I, la O, la no I, la no O y por supuesto el no. Primero que vimos. Nos falta uno más. Y en telecomunicaciones se utiliza bastante, que es la XOR o exclusiva. En este caso, pues es una O con esta línea de por aquí. En el caso de IEEE, pues es igual a 1. Y en el caso de algebraicamente es este símbolo de la suma con el círculo, es la forma de representar la O exclusiva.
Y ahora sí, vamos a ver la tabla de verdad. 0. 0 nos da 0. 0, 1 nos da 1. 0, 1 nos da 1. 1, 0 nos da 1. Y 1, 1 nos da 0. Muy bien. Todavía vamos a ver cómo lo podemos generalizar. En la función con interruptores, pues básicamente es como un three-way. Son interruptores de estos que básicamente podemos encender y apagar con interruptores separados. Entonces vean que en este caso, dado que los dos están arriba, el circuito el LED está apagado, no hay corriente. Tendría que estar uno abajo y uno arriba, o uno arriba y el otro abajo tendría que estar para que el LED se encienda. Entonces, que es justamente lo que pone aquí, 0, 1 o 1, 0. Muy bien. Generalicemos esto, que es lo que nos interesa muchísimo en telecomunicaciones. ¿Cómo lo generalizamos? Bueno, vamos a ver. 0, 0, 0, 0. Muy bien, tiene sentido. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 1. 0. 1, 0, 0, 1. Y 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 0. Okay. Nos quedan los tres unos. Vean que no lo he puesto todavía. ¿Por qué? Porque básicamente a veces cuando nosotros intentamos generalizar la O exclusiva, pensamos en que si hay más de un 1, la salida es 0. Entonces vean que justamente en estos casos hay más de un 1 y la salida es 0. Y estaríamos tentados a poner aquí un 0. Sin embargo, ese no es el funcionamiento correcto de la O exclusiva. De hecho, aquí lo correcto es un 1. Vean que ya aquí la tenemos lista. Lo correcto es un 1. ¿Por qué lo correcto es un 1? Porque el funcionamiento de la O exclusiva es como un detector de paridad. Si en sus entradas tenemos un número impar de unos, la salida es 1. Por eso 3 unos es un número impar, la salida es 1. Un 1 es 1. Un 1 es 1. Un 1 es 1. Entonces, en todos estos casos tenemos un número impar de unos en las entradas. Aquí que tenemos 0 unos, 2 unos, 2 unos, 2 unos. Por eso es 0 la salida. Justamente en telecomunicaciones la O exclusiva se utiliza como uno de los métodos más básicos para detectar errores en un mensaje. Entonces, cuando se envía un mensaje, se envían los unos y ceros por el canal digital y luego se envía la paridad. Entonces, se indica del mensaje que se envió cuántos, si la cantidad de unos es par o es impar. Entonces, eso sería la paridad de unos. Y eso se hace utilizando una O exclusiva para hacer el cálculo. Justamente es un mecanismo bastante básico para justamente decir si el número de unos, pues la paridad llegó incorrecta o digamos la cantidad de unos los cuento, me da que es un número par, pero la paridad era impar, pues hay un error, ¿no? O al revés. Entonces, pues para detectar errores se ha utilizado. Existen, por supuesto, mecanismos más avanzados, tanto de detección como de corrección de errores, porque existen las dos cosas, detectar un error o corregirlo. Y bueno, pues eso se verá en cursos más avanzados, pero justamente de telecomunicaciones. Aquí vamos a seguir con sistemas digitales. Este es un repaso de conceptos que vamos a ocupar. Y bueno, seguimos avanzando en este tema.